Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenida Maca, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Hola. Cristian, hola Ivo, ¿cómo les va? Igual. Bien, gracias. Bien, bien, aquí. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Hola, Buenas. Hola, Ivo. chiquillos. Excelente. Oye, qué gusto tenerles. La idea de este ciclo de conversaciones es que se una la celebración del Día Internacional del Libro, la lectura, el derecho de autor, que es el 23 de abril, con el Día Nacional del Teatro, que es el 11 de mayo, a través de una conversación que parte de la dramaturgia, que es esta disciplina que une estos dos universos, ¿no? Que los conecta y que también los nutre, por supuesto. Hoy vamos a iniciar nuestra conversación en torno a cordón sanitario. Y antes de comenzar, les quiero pedir, por favor, si es que pueden hacer el gesto de presentarse para que las personas que están atendiendo esta conversación sepan quiénes son, a qué se dedican y en qué están en este momento, por favor. Bueno, yo soy Macarena Paredes, actriz, soy la que escribió Cordón Sanitario y también la actué. Eso, en este momento me encuentro trabajando para la compañía Teatro Conciencia. Pronto, 4 de junio, tenemos un estreno con una nueva obra donde se me da la oportunidad de dirigir una obra que se llama Björk, no Björk. Así que el 4 de junio los invito a todos a ver este estreno. Eso. Hola, mi nombre es Cristian Verdejo, soy director de la compañía Teatro Conciencia y de la obra Cordón Sanitario. Soy de Valparaíso, soy nacido y criado en el puerto de Valparaíso y trabajo en la compañía Teatro Conciencia, que ha estado más de 5 años ya presente dentro del teatro porteño. Vale. Ya, mi nombre es Ivo Herrera, soy actor, trabajo en gestión cultural y en producción en Quillota hace ya muchos años. También he participado de varias compañías en Santiago, en Valparaíso y también acá en mi comuna. Y durante los últimos 10 años me he dedicado también a la creación dramática, a la dramaturgia en particular, dentro de otras facetas del trabajo en teatro. Y durante el año pasado estuve algunos meses bien abocado a conocer el trabajo de los colegas y los amigos respecto a la plataforma virtual debido a la pandemia, y que fue el contexto también donde pude ver Cordón Sanitario el año pasado. Oye, bueno, el contexto de la pandemia no es solamente el contexto en el que tú pudiste ver la obra, sino que es el contexto en el que se estrena la obra, el contexto en el que se crea la obra, el contexto en el que se escribe la obra, el contexto en el que se instala la obra. Cuéntanos un poco, Maca, de dónde surge, evidentemente del contexto de la pandemia, pero cuál es el impulso este que te lleva a partir primero creando esta escritura que después desencadena todo lo que es cordón sanitario. Mira, tenía un pie forzado ya el hecho de escribirlo porque no sé qué nos pasó, pero nos dio muchas ganas de hacer todo esto del encierro y la pandemia. Entonces decidimos hacer y empezamos con un pie forzado que fue una noticia que vimos de una mujer que arrancó con coronavirus, y nosotros le dimos la particularidad que eso ocurría aquí en Valparaíso, siendo que esa era una noticia de Punta Arenas. Y desde ahí empezamos a formular, a preguntarnos qué decir. Empezamos a pensar en las teorías del COVID, empezamos a darnos cuenta en estos momentos en que uno está ahí con las redes sociales mirando las publicaciones de nuestros amigos, de no conocidos, y como que todo era muy existencialista, las noticias eran un poco caóticas, bueno, siguen siendo, pero en ese entonces era el principio, entonces todo era caótico. En Argentina habían llovido alacranes, en no sé dónde se había visto el avistamiento del ovni, no sé cuánto, que era lo extraterrestre que nos habían lanzado el virus. Entonces, ya listo, vamos, desde ahí tomémonos y hagamos. La urgencia de hacer fue lo que nos motivó, lo que me motivó a escribir Cordón Sanitario. Y desde ahí nos agarramos en qué hacer, y luego de decir ya esto de las teorías, lo segundo que hicimos fue ponerme el celular en la frente y ir camino al Van Buren,
y hacer la salida de esta mujer arrancando del Van Buren, siendo que estaban ambulancias y todo, y buscamos un sistema, me puse esto y vamos, hagamos esta escapada. Hicimos esa escapada, la tiramos como teaser de la obra, y luego de eso, de verla un montón de veces, uno decía, ¿qué es lo importante de decir ahora? Porque en ese vistazo, que era una vuelta por el Van Buren, vimos a gente durmiendo con cartones, mucha gente durmiendo ahí en situación calle, mientras se pedía higiene, mientras se pedía que estuviera ahí en tu casa. Fue mucho más sorprendente lo del virus, ver la pobreza que estaba en mi país hacia alrededor. Y ahí se nos mezclaron las cosas y decíamos, pucha, ¿por cuál camino nos vamos? Pero de repente fue mucho más urgente decir lo social, dar a conocer mi entorno. Y nos enfocamos en, claro, la pandemia, el coronavirus fue un pie, pero en realidad fue mostrar lo que nosotros vemos. Igual dentro de todo era un tiempo. Pensemos que la obra se realizó en un contexto de que veníamos saliendo de un estallido social y pasábamos a una pandemia, algo universal. De lo nacional pasamos a dos certámenes muy terroríficos, se podría decir, o cambios muy fuertes dentro de una sociedad, ¿no? Y por lo mismo todo nace desde este grito social, de este levantarse, el saber las cosas que están ocurriendo y gritarlas, pues gritarlas en este mecanismo, en esta plataforma que nos permitía ser un poco más discursivo, el estar hablando con una cámara y saber que hay personas viéndote. Queríamos que las personas se sintieran identificadas de decir algo o de gritar algo que a veces quizás uno lo guarda, pero ya en un momento de desesperación y demasiado existencialismo era necesario, y nos resultaba así. Cuando terminábamos la obra, mucha gente terminaba así, no, sí, eso era, como identificar como algo que realmente se quería decir. No hay quien no pensara eso. No hay quien no viera la desigualdad, no hay quien no estuviera harto de trabajar tanto tiempo, mal pagado, no hay quien no le sucediera las cosas que se iban diciendo. Igual el texto en esta parte donde hablamos de este grito social, ahí se queda siempre abierto y se da la oportunidad de ir gritando, aumentando una que otra cosa, según la necesidad de decir también que teníamos. No siempre eran las mismas cosas, se iban agregando algunas noticias. No, aquí podríamos decir esto de la Iglesia Católica, por ejemplo. Ya, bueno, ya vamos, ya. Y siempre iba cambiando una que otra cosita en la historia. Y se iba escribiendo así, ¿o no? Lo iban escribiendo como en el proceso de trabajo. Lo primero que hicimos que fue Cristian en la dirección, fue buscar las imágenes. Desde aquí, desde acá, y desde eso hicimos el texto. Así nace. No nace el texto primero, nace la imagen, y desde eso nace el texto. Y de ahí, como te digo, este recorrido que hicimos, y como que entre la confusión de nos vamos por el corona, no, es más importante decir esto, y más encima justo estábamos en un proceso que íbamos a tener por la nueva constitución. Igual tiene que ver como un trabajo muy de dramaturgia porteña, como que vais trabajando en el momento, vais incluyendo cosas, vais dentro de la práctica dándole más información o más ritmo al mismo texto, ¿no? Por lo menos por mi parte, yo siempre he trabajado de esa forma. La creación de los textos ha sido por parte de la misma compañía o de una persona que trabaja dentro de la compañía, pero tampoco esa persona es dramaturga. No sé si se entiende, ¿cachai? No es que sea como una persona solo para ese contexto del escribir, ¿no?
sino más que ver como como una onda más de teatralidad, de que somos teatristas más que solo un concepto, sino que nuestra presencia, nuestro cuerpo está todo hecha para hacer funcionar la teatralidad, el teatro, más que solo una parte de este. Bueno, y también decir que fue escrita para el formato virtual. Es una obra escrita para ese formato, única y exclusiva para el formato virtual. O sea, que nosotros nos ocurrió inventar, porque también, quiero contarte que nosotros estrenamos un 4 de mayo, fuimos los primeros en estrenar una obra en formato virtual en el territorio chileno. ¿Me comprendes? Entonces, no sé, todas estas ansias de hacer nos hizo apurarnos y pensar en esto. Y pensar y decir, oye, ¿te imagináis? Podríamos ser los primeros en mandar una obra en formato virtual, ahora que se abren las posibilidades de mostrar tu trabajo, de poder, no sé, gente de otro lado, poder verte, vamos la cuestión, vamos, sí, y todo se fusionó muy bien, ¿no? O sea, según nuestro resultado, todo se fusionó muy bien y... Pensemos que el trabajo en sí fue desde el 9 de mayo y finalizó en enero de este año, que finalizamos en febrero, que finalizamos en el Festival Teatro 1000. Hemos tenido más de 50 funciones. Todas siempre en vivo, ¿no? Todas en vivo. Todas en vivo. Y lo mejor también fue como, dentro de todo viene siendo como un laboratorio, porque obviamente que dentro de la práctica iba aumentando más la teatralidad, íbamos entrando más cosas, íbamos descubriendo y haciendo la práctica, porque como teníamos tantas funciones, mostrábamos, y la retribución del momento o del lugar también que nos permitía hacer este trabajo, que era un baño, donde podría suceder muchas cosas dentro de eso, que se nos cayera el celular al agua, ¿cachai? Por lo mismo. No sucedieron esas cosas. Por lo mismo, siempre dentro de la práctica dijimos que el trabajo no había garantías. No había error en el sentido de que se pasara cualquier funcionamiento, porque la plataforma es súper precaria igual. Bueno, ante eso también el texto tenía una particularidad, que partía partía el personaje diciendo que ella quería decir que bueno que todos se habían conectado porque ella le quería dar un mensaje a todos. Entonces eso nos daba la pauta que se podía caer, yo también no... Dice también, ¿o no? Dice, me lo pueden bajar en cualquier momento, me lo pueden... Sí, como... puede que este mensaje lo borre. Una astuta línea. Claro, por eso te digo que es exclusivo para la virtualidad. Eso es una técnica para poder... En realidad el Cristian se cuestionaba la cámara. Todo ahí nace porque el Cristian me decía, pero ¿cómo se va a hacer una obra en que vamos a estar, ya ponemos la cámara ahí, vamos a hacer la obra? No, pues incorporemos la cámara, que la cámara sea tú, que tú misma estés... Y claro, desde ese sentido... Y ahí se resuelve eso. Nos caímos más de alguna vez, alguna gente que no estaba acostumbrada también a este formato virtual y prendía el micrófono, ¡ay, guachón! No sé, pues yo estaba en plena función, guachón, sírvete la cerveza, ¡ay, sí, parece que partiera! Como que hacían su propia obra entre medio de esto, no sé, varias situaciones así nos sucedieron. Y como estaba hecho para eso, podíamos volver. Una vez se me cayó a la tina, porque bueno, teníamos puros circuitos artesanales que eran cajitas con velcro y el celular con una cosa con velcro que me permitía pegarlo en diferentes lugares, unos hilitos que hacía que girara, y en una estoy poniendo el celular y voy tirándome la tina y cae el celular a la tina. Grandiosamente hago... ¿Fin de la función? ¿O no? No, grandiosamente hago así. Y veo que sigo, no lo podía creer, ¡guau! Limpié el celular y seguí mi actuación. ¿No? Y la gente encontró magnífico sumergirse al agua. O sea, por favor, qué efecto más grandioso. Magnífico, encontraron magnífico. El maestro pulpo. El truco del agua magnífico. Qué bueno. Qué buena onda.
Qué excelente. Oye, entonces esto, ahora que dicen que terminó ahora en febrero, ¿fue porque ya lo dieron por cerrado, ya no hay más funciones de cordón sanitario? No necesariamente, igual nosotros, como vamos a abrir una nueva obra que va a ser el 4 de junio, 4 de junio, 4 de junio. eh, estuvimos trabajando, pero vamos a hacer una nueva temporada de cordón sanitario después de todo esto que se viene, porque también tenemos otro proyecto que pronto vamos a Anunciar. hablar de. Sí. Porque, bueno, me imagino que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de conectarse a pesar de que han sido 50 funciones y es una experiencia interesante, ¿no? Digo, ¿qué puedes tú como, tú fuiste público, digamos, de esta primera propuesta que hizo Teatro Sí, Conciencia y que ya va a cumplir un año, entonces si fue el 4 de mayo la primera, está pronto a cumplir un año. sí, el contexto, como me lo mencionaban, es súper importante porque además de la adaptación que han tenido que hacer las personas, los profesionales, la gente de teatro para poder llevar adelante una propuesta creativa, también el público ha tenido que pasar por un proceso de adaptación súper importante. Yo lo he experimentado estando en la casa, tratando de ver las obras en este formato a través de la pantalla, donde uno puede reconocer cómo los lenguajes se han ido adaptando para poder plasmar una idea y presentar una propuesta que llegue hacia el otro lado, pero a su vez también están las circunstancias que rodean al público en la experiencia misma, porque que ocurre en vivo, y es el estar frente al aparato, con la atención puesta, donde en la casa sigue habiendo funcionamiento, en la calle, fuera de la casa sigue habiendo funcionamiento. Tú no podías decirle al cartero que no pases ahora si, porque está viendo una obra, ¿cachai? Entonces, hay una dinámica también que desde el teatro se tuvo que buscar, y eso también se nota en lo que pasa en esta estructura que tiene cordón sanitario, porque te permite, aunque yo creo que eso fue una consecuencia absolutamente inconsciente, porque no creo que nadie lo haya tenido preparado en ese momento, ningún actor o dramaturgo o actriz, ¿cachai? De que te permite poder salir y entrar, ya que las reflexiones que hace el personaje, el principal, esta mujer que está encerrada en el baño, va por episodios. Entonces, te permite, por ejemplo, si en alguna circunstancia tú tienes alguna distracción durante el tiempo del desarrollo de la obra, de poder reintegrarte nuevamente, porque primero son ideas que al estar encapsuladas en diferentes momentos, pero que a su vez tienen una correlación muy potente con la circunstancia que rodea la obra, que es la circunstancia que rodea al público. La evocación de lo que te están contando es muy directa. No hay una, no hay una, no hay un problema de conexión entre lo que te está presentando el montaje, lo que te presenta la palabra, con lo que está vivenciando de manera tan intensa la población del público ahora. Las circunstancias que tiene la obra en sí la ejecuta y la teatraliza desde su propia verdad, que es una verdad que es transversal. Entonces, por ese lado, es tan potente, creo, el resultado y el efecto, por decirlo de cierta manera, que consigue el montaje con los espectadores. Ahora, creo que al tener una estructura que es por episodio, también te permite poder ir pasando por un viaje, que yo creo que es algo de uno de los aspectos más complicados que yo he tenido como espectador, que he podido identificar como espectador viendo teatro en esta plataforma. Siento que uno de los caminos que han buscado los colegas teatristas y que ha tenido, en mi opinión personal, un mejor resultado es precisamente los trabajos que obvian todo lo que tiene que ver con la estructura aristotélica, todo lo que tiene que ver con la estructura de desarrollo, nudo y desenlace, sino que hay una intensidad en dos cosas muy importantes que tienen que ver primero con la palabra y segundo con la imagen. Mm. Y en ese sentido también me hace
mucho eco lo que comentan desde la compañía, porque no se puede, en este contexto, con esta estructura y con estas circunstancias, no se puede desviar el desarrollo de la imagen en conjunto con la palabra. Y un teatro, en el teatro presencial, tú podías hablar de que existía algo parecido al teatro de texto, donde tú tuvieras a un actor, personaje, actriz, personaje en un dispositivo escénico que te pudiese embaucar emocionalmente, estéticamente, y contener el texto para poder diseccionarlo, dividirlo y experimentarlo. Pero en la pantalla esa situación no existe. Por lo menos de lo que yo he podido ver, que no fueron pocas las obras que vi el año pasado, donde la dinámica del cuadradito entra en una competencia del mundo audiovisual, donde nosotros como público de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, estamos acostumbrados a otros íconos, estamos acostumbrados a otras estructuras narrativas. Entonces ahí las obras de teatro empiezan a competir con Rambo, empiezan a competir con los Transformers, empiezan a competir con el anime. Me refiero a esta concepción plana, sí, distante, y que hace que la experiencia teatral se convierta como en un simulacro de teatro. Entonces, al tener esa barrera tan potente, que es son estos aparatitos donde uno se conecta y tienes a otra persona muy lejos, que es muy bonito, y que tiene un sentido de conexión muy, muy importante, pero que la experiencia ritualística del teatro hace que esto sea absolutamente distinto. Entonces, la estructura que entrega Cordón Sanitario colabora para que uno como espectador pueda viajar con la obra. Colabora con que uno pueda acercarse a esa intensidad emocional, a esa verborrea de imágenes y de ideas que presenta la obra, que te permiten poder acercarte a algo que sea la emoción. ¿Cachai? La emoción propia del espectador con lo que está pasando con el personaje. Entonces, para mí, Cordón Sanitario, aunque fue una de las primeras obras que vi, creo que fue una de las que más respondió al contexto, respondió a las circunstancias que tenemos nosotros como público, estando al otro lado de la pantalla, y también se hace cargo de ecos de opinión social que no necesariamente toda la gente que haya visto la obra es posible que haya estado de acuerdo, pero está la intensidad del trabajo desde la palabra y del montaje que permiten que incluso esa gente que no esté de acuerdo, aún así pueda llevar adelante una opinión porque se siente interpelada. A diferencia de, por ejemplo, haber visto otras obras durante el año pasado que eran textos dramáticos teatrales clásicos, como El cepillo de dientes, por ejemplo, Jorge Díaz, que es la primera que me acuerdo, que sí, pues, son obras entretenidas, que la obra uno podía ver el montaje y uno podía decir, qué entretenido cómo solucionaron eso para poder hacerlo en la pantalla. Pero era diferente ver un montaje que adaptaba un texto para pasarlo por la pantalla a ver una obra donde su texto estaba precisamente creado para establecer esta correlación con el otro que está al otro lado de esta cámara. Entonces, ya la estructura creo que era muy aportativa para poder conseguir eso. Y lo otro es que también la circunstancia, la anécdota de la obra, la anécdota de este personaje que está basado en un hecho real, también permite algo que creo que también es un acierto, que es el desarrollo cercano a la poesía que tiene el texto, donde yo puedo estar conviviendo con la imagen de lo que ocurre, la acción que lleva adelante el personaje, pero a su vez también la forma en que está escrita la obra me permite a mí viajar con mi imaginación, me permite poder hacerme ideas o hacerme una imagen en paralelo o diferenciada, evocativa, personal, de lo que estoy viendo en la pantalla. Y creo que eso es algo que es necesario poder concientizarlo, porque la pantalla, la televisión, el cine, te entrega todo, se supone que te entrega todo. La taza es azul y se cayó y se rompió.
Eso es la idea, ¿cachai? A menos que tú sepas que esa taza era de una persona que se estaba muriendo, entonces si la taza se cayó es porque la persona se murió, ¿cachai? Pero aún así está en relación con lo que tú viste en la pantalla. Y con el texto me pasaba, de que yo podía ver al personaje y podía ver este interesante juego de cámaras que me permitía también disfrutar de un espacio que era muy lúdico, que era muy cambiante, me desorientaba espacialmente, pero eso era atractivo, y a su vez también yo podía evocar desde mi historia, evocar desde las noticias que tenemos en común, evocar desde los espacios geográficos que menciona la obra también. Y eso no es algo que haya podido experimentar con otros trabajos que me tocó ver en esta plataforma. Oye, sí, no tengo nada que agregar a lo que dice el Diego, tengo como solamente que comentar una cosa que me pareció como que a mí se me había perdido un poco en la memoria, que es como esta respuesta tan inmediata, ¿no? Que hacen con la compañía de que esto está ocurriendo, se instala la cuarentena en Valparaíso y ustedes responden de manera tan urgente, como dijo delante la Maca, ¿no? Sí, la urgencia de hacer, que decía. Esa urgencia de hacer que los lleva también a explorar y también que es muy interesante como a, a transgredir de manera muy, muy provechosa los límites propios de lo que uno entiende y de una conversación que se instaló después, que todavía está ahí, que si esto es o no es, que finalmente es súper poco productiva y súper poco Sí, pues. provechosa, pero a transgredir los límites también de la imagen del dramaturgo, de la actriz, del director, del diseñador, que es un poco lo que mencionaba Cristian delante cuando decía que, claro, en Valparaíso pareciera ser que hay esta cosa en que los roles se empiezan como a trenzar de una forma que finalmente está todo al servicio de la propuesta nomás. Y por otra parte, me queda también eso de que, claro, el discurso que hay, los discursos que están puestos, que están instalados en esta circunstancia que el libro lo dice muy bien, que es como la circunstancia dada de la obra, la circunstancia dada del público también, por lo tanto hay como ahí una relación directa de lo que estoy escuchando y lo que yo puedo completar y evocar, que también se junta un poco con lo que decía la Maca antes, que decía que no hay nadie que no estuviera pensando eso. Yo también creo un poco lo que dice Ivo, que además que hay gente que sí piensa diferente, que son el 22% que Claro. rechazó y el 24% que hoy día no rechaza o desaprueba la gestión del presidente, ¿cachai? Ahora, esa gente tendrá que enfrentarse con sus propios demonios a la hora de confrontar la propuesta que ustedes están haciendo. Me No salta una sucedía, duda. ¿Ah? no sucedía también que había gente que nos decía, oye, la obra, fantástico, pero podrías no decir esto, eso lo del ojo que dice, mejor no, ya, boca. Pero yo cuando me refería a que le llegaba era como porque era un tema de contingencia, escuchábamos que la gente reclamaba por lo que le había sucedido, por haber perdido un ojo, escuchábamos las noticias, entonces fue como meternos con lo real nomás que vivíamos, ¿Sí? simplemente eso, lo Y real. la realidad lejos supera la ficción en estos casos, más aquí en Chile que somos no sé, pues pasamos de un estallido social a una pandemia, eso ya es muy ciencia ficción. Ya el estar Claro. esos dos contextos, para mí ya es que falta Godzilla Y- con King Kong. No, claro, no me sorprendería que aparezca Godzilla en todo caso. Ya como. Sí, pues se traslapa, ¿no? Se traslapa como cuando uno empezó. Yo recuerdo que nosotros, en el caso de marzo, en marzo habíamos como recién, no me acuerdo ni en qué, pero habíamos recién podido volver a hacer algo, una obra de teatro en realidad. Que ahora uno le dice teatro presencial, pero era teatro, era como que habíamos recién, teníamos recién la oportunidad de volver a hacer teatro después de muchos meses y nada, pues se desencadena la respuesta, porque la pandemia ya estaba instalada desde diciembre en China, pero se desencadena la respuesta inepta del gobierno que se prolonga hasta el día de hoy. Me queda la duda con respecto a lo que mencionamos, bueno, comentaron ustedes de que esta noticia que ocurre en Punta Arenas se transforma como en el puntapié inicial de la obra. Eh, ¿El hecho real dura hasta dónde? ¿Hasta que ella escapa o ese personaje de verdad Dura hasta que Se escapa y le y tira le tira un un escupo escupo a carabinero. Carabinero. Hasta ahí llega.
Sabemos que la señora se escapó del hospital y se la pillaron en el mercado y entre todo, y dentro de esa pelea entre carabineros y esta señora, lanza un escudo a carabineros. Bueno, dentro de... También era como algo que mucha gente quería en algún momento, pensó hacerlo, o sea, yo no sé si pensó, pero cuando pensábamos, oye, imagináis, te dicen que tenéis coronavirus, porque veíamos en las noticias que en China aparecían estos hombres con cosas blancas y gigantes, gente que se arrancaba con coronavirus, ¡pah!, nos metían adentro de una caja, ¡wow! Aquí en Chile, no sé, una mujer salió arrancando, le tiró un pollo a un carabinero, y entonces eran cosas que uno pensaba y decía, en realidad, yo igual lo haría, no sé, desde ahí, desde ese fue como el pie, o no, sentirte el contexto de sentirte que te van a atrapar o de saber algo que si es real o no real, ¿cachai? El no saber lo que es, ¿cachai? Y dentro de todo nosotros también vivimos el asunto del COVID por el asunto de mi papá tuvo COVID y estuvo bastante mal, ¿cachai? Dentro de estas funciones que tuvimos, fue parte de nuestra vida en sí y como familia también el haber hecho esto, ¿cachai? También el texto tiene de eso, porque como te digo, pensó como en el entorno, en lo social, pero también hay un viaje psicológico, como de pensar, de chuta, cuando tú estás en silencio y piensas que estás metido en una pandemia y esto, hoy si me muero, uy, si pasa esto, ¿y qué haría? Y en el texto traté de reflejar ese viaje como, guau, que todos, no sé, teníamos al papá del Cristian enfermo, hoy, chute, y si tu papá no se mejora bien, y si pasa esto, no, unos días en la noche, en madrugada, llamando al médico, que el papá del Cristian no tenía ni un síntoma, no tuvo nunca ni un síntoma, nunca se sintió mal, pero llamaron porque tenía que entubarse porque bajaban ¿cómo se llama?, sus palpitaciones, pero él no tenía ni un síntoma, tenía el virus dentro y él se negaba y se negaba a entubarse. Hasta que llamaron un día a 4 de la mañana que si él no se entubaba se moría en unas pocas horas. Y tuvo que entrar un psicólogo y convencerlo para que él y la familia, para que se entubara y todo. Entonces, todo ese viaje lo vivimos haciendo cordón sanitario ya en las funciones. Y nos cambiaba también el texto, nos llevaba a otro espacio, desde otro lugar. Aparte también estábamos en el contexto que también teníamos una olla común, ¿cachai? Y también en ese sentido también nos pasaba mucho, nos hacía, todo nos llevaba al montaje, todo lo que en el entorno que estábamos viviendo nos llevaba todo a este grito social, a todo lo que se tenía que decir sí o sí, y que lo único que faltaba era que se saliera con una pancarta, pero quisimos decirlo que fuera lo más claro posible, ¿cachai? Y que se pudiera transmitir también esta energía a través de la cámara, ¿cachai? Frenético, que fuera frenético en realidad, que tuviera locura, porque de repente dicen que decir la verdad, una persona que dice la verdad es loco, pero entonces esta mujer ya llegó al frenesí, a lo frenético para llegar y decirle a todo esto que ya no va más. Y no es una mujer que tenga un nombre, es una ciudadana, no, en ningún momento ella tiene un nombre. Es una ciudadana chilena. Chilena, claro. Desde ahí nos fuimos viajando. Sí, lo aclara. Eso del gritar está como súper... No es que griten de la obra, así, que estén a los gritos, pero es súper interesante como es, no es decirlo, es gritarlo, sin ser estridente, pero esa necesidad del grito que se mantiene todavía, por eso les decía así que ya no iban a haber más funciones, porque me parece una obra que, más allá de la pandemia, si es que en algún momento en el planeta deja de haber pandemia, yo creo que la obra va a seguir estando vigente, digamos. Es como... Lo que pasa es que yo creo que ahí hay me carga decir la palabra aporte, porque obviamente no es que uno se busque aportar desde algo intelectualoide, ¿cachai? Pero sí creo que
si uno tuviese en algún momento, no sé, pues de aquí a 20 o 30 años y tenemos la suerte de estar vivos todavía, o la mala suerte de estar vivos todavía, si tuviésemos que recapitular algún texto o algún trabajo todavía posible de ver que pudiese ser testimonio de lo que está haciendo el proceso desde el año pasado hasta ahora, obviamente tendría que estar este montaje. Por eso también lo menciono, tanto por su temática, insisto, como también por cómo está solucionado, por cómo está presentado. No estaría eligiendo alguna obra que yo sé que se están dando, versiones de Molière, reversiones de Shakespeare, que, insisto, tienen que ver con la generación de trabajo de las compañías, etcétera, pero no son un eco o un testimonio real de lo que es la situación en la que estamos conviviendo desde la precariedad y desde la separación social. Desde esta esquizofrenia y este vértigo que te mencionaba Macarena, de que este personaje vomita, lanza, reflexiona y escupe. Así como la señora escupió el carabinero, este personaje también escupe al público. Todo lo que es la catarata de ideas y de emociones que tiene encima. Pero en ese sentido también creo que es muy importante mencionarlo porque eh, independiente de todo artificio teatral, la palabra toma una connotación política, no porque hable de política, sino que toma una connotación política porque termina siendo un espejo y una fotografía bastante realista de lo que estaba haciendo el país en ese momento, con tanto como lo que dice Cristian, posterior a lo que fue el movimiento social que había iniciado el año anterior, con la llegada de la pandemia después. A lo que es claro, es que es muy interesante, por eso yo he hablado de la vigencia aún de la obra por sobre la condición pandémica de este mundo que esperemos que algún día deje de tenerla, porque me parece que la traslapación del movimiento social, del estallido social, del estallido de la situación social, el inicio de la revuelta, se traslapa un poco con la pandemia y pareciera ser que la pandemia, ¿cierto?, toma un protagonismo tal que esto de tener como condiciones que están finalmente impuestas por la pandemia, pero que en realidad hay algunas que se sobrepusieron a las condiciones de opresión que teníamos por el estallido, es decir, tenemos Sí, toque de queda por el estallido y no por la pandemia. Tenemos toque de queda, o sea, la presencia militar en las calles es por la revuelta, no es por la pandemia, se mantienen, ahora un poco escondido el monumento Baquedano lo sacaron de ahí de la Plaza de la Dignidad no por la pandemia, lo sacaron por la revuelta que todavía está. Entonces el grito de ella, el escupo de ella, que ustedes le dicen gentilmente carabinero a ese funcionario, es que lo lanza también sobre las personas que hacemos de público cuando nos toca, es una estructuración como de una posición que es muy interesante porque eh, pone a la pandemia, que es la circunstancia en la cual está ella, esta ciudadana chilena, y la que está el público, ahora de nuevo de vuelta en un segundo plano, ¿cachai? Y devuelve como la revuelta al primer plano. Esa como vuelta de carnero, me parece. Como un segundo plano nomás, una excusa, al decir después, porque como decía, nosotros venimos de un grito social, por ejemplo, nosotros dentro de la obra, cuando hicimos la obra todavía no votábamos por si había nueva constitución, ¿cachai? Todavía teníamos ese fuego de la nueva constitución, de lo que necesitábamos. Como que el encierro y la pandemia hace que esta mujer piense estas cosas, estas injusticias que le estaba ocurriendo, hasta llevarla a este estado de frenesí y de gritarlo. Pero es el encierro la que la lleva a ella a reflexionar, porque si no hubiese estado este encierro, sigue viviendo como ciudadana en silencio todos los días, trabajando de 8 a 8, que le paguen poco. Entonces, este encierro la hace a ella reflexionar estas cosas. ¡Ay, yo! ¿Y qué? ¿Y mi hijo? ¿Y mi madre? Se cuestiona muchas cosas ya. Claro, se cuestiona todo lo que está sobrellevando, lo que se está como bancando nomás.
claro. Mm. Pero es el encierro de la pandemia la que la lleva a ella a reflexionar. Pienso yo, Claro, pero en el porque, caso de ella, es el encierro del contagio, ¿no? O sea, ella se autoencierra también. claro, Ella se contagia y va, se arranca y va a arranca. encerrarse sola. La primera vez que mostramos la obra, corría desde Van Buren hasta la casa a encerrarme y se cerraba la puerta y partía la... Pero no estábamos, se nos cortaba la imagen, quedaba tieso, me seguían los perros, me pasaron varias cosas hasta que se cortó y ya desde que ella está ahí sentada en el baño. Y ahí nos pasa algo que Cristian dice, que la realidad supera la ficción. Nosotros partimos de, porque cuando parte la obra, parte una proyección que dice en el día del encierro que está ella. Y por ejemplo, partimos el día 34. De repente ya pasamos el día 34 que dicen, pero que esto es poco real. Tenemos que cambiar el día. 200, ahora estamos en el 270 y algo. Entonces, claro, nos superó. La realidad superó la ficción. Imagínate cómo estamos ahora. No, con la cabeza. Día, claro, día no sé cuánto de encierro. Día, sí. Es interesante también como pensar en que de lo que comentaba Ivo, ¿no? De la suerte o la mala suerte de estar vivos en 20 años más, que dicen que 20 años no es nada, pero de aquí para adelante parece que empiezan a ser más difíciles. Cuando miremos como a este momento, cuando miremos cordón sanitario, si es que no están ustedes, si es que no está cordón sanitario, ¿cómo va uno a, o sea, vamos a tener que alimentarnos de lo que hay, como uno lo hace con el teatro, ¿no? Que va a las revistas, va a todas esas partes, intenta rescatar de las dramaturgias que están siempre como publicadas de una manera, en algunos casos muy injusta, ¿no? Como por ejemplo el tipo de publicación que me imagino yo con el que se podrá encontrar a alguien en 20 años con respecto a cordón sanitario, si es que es como, si es que va a ser un real transmisor, ¿cachai? Tú estás llegando a un punto que igual es bastante importante mencionar, considerando que esto es un espacio regional y que tiene que ver con precisamente esta bibliografía que queda en las bibliotecas y que está quedando en internet también, de estos espacios de difusión que tienen o no tienen las compañías de región. Y yo me acoto a una publicación que se hizo en el Mercurio a fines del año pasado respecto a la destacada adaptación de las obras de teatro a formato virtual, donde se mencionó única y exclusivamente a compañías de Santiago. Entonces, ante eso yo creo que no está de más también mencionarlo en este espacio, ya que estamos conversando sobre el tema. Respecto a que no solamente está la gracia de ser el primero, no, porque los chiquillos no hicieron su trabajo por una competencia, sino que lo hicieron por una necesidad creativa. Y esa necesidad creativa, a su vez, tuvo un resultado potente en relación con lo artístico y también en su contexto, ¿cachai? A la ejecución. Insisto con el tema de la ejecución que tuvo la obra. Eh, pero si no lo relevamos nosotros, no lo va a relevar nadie más, porque primero para la prensa de región no es importante el dejarle ese testimonio a las futuras generaciones de artistas regionales, y a su vez también desde Santiago, dentro de su ombliguismo, está el hecho de que solamente para ellos, independiente de que los chiquillos no estaban en Santiago a mí, que creo que eso fue obviamente un reconocimiento importante de Teatro a Mil, perdón, en relación a lo que significa Teatro a Mil. Todos nos vamos a desconocer más a favor o en contra la potencia que tiene Teatro Mil y el apoyo que realiza como plataforma para poder difundir el trabajo teatral. Pero, además de Teatro Mil, que no es poco, creo que igual este testimonio, este legado que se debe quedar para más adelante, sí tiene que ser relevado por el circuito. Tiene que ser relevado, cuando digo circuito me refiero a los colegas, a nuestra familia, a ese público que existe, que quizás no es tan masivo como le gustaría a las tiendas de retail, pero que tenemos un público también cautivo, un público que está interesado en lo que se está produciendo desde región. Y cuando digo región, claro, en este caso en Valparaíso digo región, lo que es Valparaíso hacia el resto de la región, pero aún así no deja de ser. Y por ese lado también quería aprovechar de
de también agradecer el espacio y la invitación para poder participar de esta conversación con Teatro Conciencia, porque es precisamente este tipo de pequeños empujones, de pequeños empujones al carrito del tren, que tiene que irnos ayudando a poder después darle más fuelle a lo que es la gestión y la creación desde región. Nunca está de más, siempre es necesario. Y tiene que ser, creo yo, también así de desinteresado. En este momento, los chiquillos, tú, Cristóbal en particular, ofrecen espacios de su tiempo para llevar adelante esto. Y creo que también tiene coherencia con esta necesidad de poder seguir haciendo visible lo que es el trabajo creativo desde la región. Eso. Es que no nos queda otra. Yo quiero decir algo en el texto. Nosotros, eso que habla Ivo, nosotros en el texto de la obra lo decimos abajo del centralismo, porque por lo mismo, porque somos una compañía de Valparaíso, aunque estamos muy cerca de Santiago, me imagino los de Temuco, los de Punta Arenas, peor. Nosotros que estamos muy cerca, el trabajo de difusión fue muy difícil llegar al festival, por ejemplo, Santiago 1000, fue un camino muy difícil que no solo tenía que ver la actuación, la calidad de la obra o eso, porque fue buscar, agregar gente, mandar invitaciones, mandar invitación. Empezamos a trabajar una estadística, si invitábamos a 300, llegaban 30, fue un camino arduo, difícil. Para mí fue difícil porque yo no soy muy buena no era muy buena para este mundo digital, pero tuve que actualizarme rápidamente y el equipo fue el Cristian y yo, nadie más. Entonces entre los dos mandando este tipo de cosas, ese camino fue muy difícil, muy difícil. Es decir, acá estamos, véannos, sí. Somos de regiones. Y de repente, pum, me empezó a funcionar y giró y siguió y no paramos. Pero fue un camino muy difícil. Creo que ahí como que en este trabajo virtual se aumenta ese trabajo o esa persona que se tiene que trabajar en redes, tiene que ser, pero... Y lo bueno también de la virtualidad, que se rompe eso, pues se rompe el centralismo, porque mira, en este momento tú estás ahí en Punta Arenas, el Ivo en Quillota, nosotros en Valpo, y dentro de este tiempo virtual, estamos todos presentes en este tiempo virtual, ¿no? ¿Cachai? Y se rompe eso, pero todavía falta mucho para que el centralismo sea real, o sea, se rompa de una forma real. Sí, porque también estructura formas de pensar el tener una sociedad tan centralizada, ¿no? Como desde las formas de proponer hasta las formas de resolver, las formas de evaluar también, se vuelven súper, no sé ni cómo decirlo, pero se concentran. Es que eso también influye en la cultura local de cada provincia. Claro. Porque precisamente la opinión que pueda tener un público respecto a una obra de una compañía local va a estar prejuiciada precisamente porque son locales. Que eso es un poquito un funcionamiento del chileno, ¿no? Del chileno en general. La valorización de lo de afuera en relación con lo de adentro. Eso tú lo llevas a Valparaíso, eso lo llevas a Quillota y es como una situación que se hereda, ¿no? Y que se repite. Por eso un poco también tiene algo de resistencia el hecho que los chiquillos hayan montado su obra como lo hicieron, tiene algo de resistencia que incluso las compañías de los amigos y amigas de Santiago hayan hecho lo que han hecho también para poder hacer sobrevivir este oficio, y también tiene algo de resistencia desde parte del público en mantener el interés en poder llevar adelante su contemplación y su goce de las propuestas creativas que tiene la gente de teatro. En ese sentido también es re difícil el poder mantenerlo, porque la formación de público siempre ha sido un tema acá en Chile, y yo siento que en los últimos años se haya avanzado más o menos positivamente en relación con eso, y el aislamiento con la pandemia obviamente eso lo tiró al suelo nuevamente. Entonces eso también va a ser parte de los desafíos que se tenga posterior, cuando espero que en algún momento se pueda volver a la presencialidad y vamos a heredar también este lenguaje
creativo que es el teatro por la plataforma de internet. O sea, no creo que esto vaya a acabarse cuando podamos volver al teatro o a la calle. Esto igual es algo que va a tener que tener un desarrollo y permanecer. Pero no sé cómo sacarse el guante de plástico o la mascarilla y dejarla ahí, ya chao, volvamos a la vida. Claro. En el caso también, por ejemplo, de lo que pasa con la región o con las regiones, con las provincias, con los territorios, en realidad, dentro de la priorización que tienen. Nosotros tenemos un ministerio igual súper joven, el de las culturas y las artes Ujú. y el patrimonio, que se fundó hace, bueno, tiene un par de años, del 2017, pero tiene una trayectoria más larga, ¿cierto? Ha venido aprendiendo Por el también los consejo. malos hábitos de educación y lamentablemente yo creo que no aprovechó su juventud o su etapa como juvenil o de infancia, de ser el menor de los ministerios en un momento, porque era el de ciencia el más pequeño, para haber innovado como en las formas que tiene también de relacionarse con las personas que dentro de los territorios están intentando sostener en este ejercicio, que también es raro porque, claro, es una resistencia al intentar mantener la práctica, porque lo primero que tiraron fuera de la mesa después de, ante cualquier crisis, es solo el financiamiento para cultura, pero también es una práctica que está siempre a la vanguardia, ¿no? Que responde rápidamente, como responde con incorporar las tecnologías inmediatamente para no cortar ese vínculo que mencionáis tú con respecto a la formación de los públicos. Ahora, la formación de los públicos, para mí, desde el interior de las compañías, ha sido un trabajo que se ha hecho de una forma súper interesante. No así desde la institucionalidad, que ahora tiene esta unidad de público, que está creando sus propios programas y qué sé yo, pero que todavía tiene un enfoque que a mí me parece un poco cuestionable, bastante cuestionable en realidad, que es que la formación del público termina cuando el público se transforma en un consumidor, ¿cachai? Es decir, como que todos los pasos que hacen, todos los pasos que sigue la estructura de financiamiento para formación de públicos termina cuando el lector compra un libro, hablando del día del libro, o cuando el espectador de teatro compra un ticket de teatro. Entonces ahí como que ahí se formó el público, listo, teniendo una red gigantesca de bibliotecas en el país que finalmente debiera ser que la formación del lector termina cuando el lector entiende que tiene una red de bibliotecas y que puede ir a buscar los libros ahí, y cuando el lector también entiende que tiene una red de teatros, de centros culturales en su territorio desparramado, y que hay una ley de artes escénicas que tiene que garantizarle a él que él tiene que enfrentarse a Sí, esta sí, arte. lo que pasa es que también hay si que vamos a hablar de responsabilidades, hay una responsabilidad que se tiene que heredar también por parte de los espacios. Porque lamentablemente en este país no todos los espacios culturales ya no están yendo por el lado. Y voy a hacer una acotación súper breve nomás, Pero es y como es lo que que no, dijiste, si se va. y es que no todos los espacios culturales asumen esa responsabilidad de la generación de vínculos entre el público y los artistas, ¿ya? Sino que efectivamente muchas de estos espacios funcionan como productoras de eventos y vendedoras de tickets de eventos artísticos que no tienen relación con proyectos que tengan que ver con territorio, con su propia comunidad, con su propia Exacto. historia. Yo habiendo sido parte del programa piloto del programa que tú precisamente estás mencionando, entiendo de que parte del espíritu de lo que se está intentando llevar adelante es ese. Pero los espacios culturales o son municipales o son privados. Y ya ambas circunstancias te modifican el funcionamiento de esos lugares dependiendo de cuál es la cabeza que tienes encima. Cabeza, Claro. que puede ser una cabeza política o puede ser una cabeza administrativa relacionada con el mundo económico. Entonces, ante eso es también esta pugna que termina ocurriendo con los creadores locales, los creadores de las comunas, de las provincias del interior, por ejemplo, cómo se aprovechan estos espacios y estos recursos económicos que se puedan generar. E insisto, y volviendo ya también con lo que es el tema de la obra, en particular con los compañeros de Teatro Conciencia, eh, esos son parte del trabajo que en un momento presencial se ha podido llevar adelante y que en algún momento se va a tener que recuperar. Independiente de que la plataforma permita que en este momento estés tú de Punta Arenas y que haya gente de Concepción que vaya a ver la obra, y gente de Calama que vaya a ver la obra, y gente fuera de Chile que vaya a ver la obra. Esos son parte de los pros y los contras que tiene esta plataforma en particular, creo yo. Yo solamente quiero hacer una corrección. Yo no estoy en Punta Arenas en este momento, estoy en otra comuna, entonces Ah, como estoy en Magallanes, uno el tiro piensa que es Punta Arenas, pero estoy en otro lado que se llama Laguna Blanca. Estoy en la Villa de Huelches, para aclarar eso. estupendo. Bueno, yo estoy en Quillota, en Quillota. En Valparaíso, Quillota.
Quillota, Quillota, claro. Sí, Quillota, no en Valparaíso. Me parece genial. Bueno, pero lo interesante de todo esto es que la obra está todavía en posibilidades de ser apreciada, porque volverá a estar en cartelera después dentro de todos estos hermosos proyectos que tiene el Teatro Eso, Conciencia. eso igual, disculpa, perdón que interrumpa, pero creo que eso Disculpado también le da un y valor muy perdonado, importante. porque soy el Gracias. obispo de Villas de Huelche. Gracias, te creo. El hecho de hacer la función en vivo, entendiendo de que hay un tema técnico, como lo mencionaban recién de cuando la primera función la quisieron hacer entrando y se cortaba la señal y la bulla. Yo me acuerdo que la función que yo vi hubo un momento en que la cámara se apagó y la actriz, el personaje se desapareció. Tuvo como un minuto, donde todos quedamos como... Terminó. No, pero han cortado la señal, pues entonces no ha terminado. Y volvió otra vez. Y eso le da un vértigo y una intensidad. El teatro, las funciones de teatro son únicas. Son únicas. Únicas e irrepetibles. Ocurren en el momento. Independiente de que ya se cae la señal, que perdí, que no escuché el texto y que eso obviamente es incómodo. Pero para mí como espectador tiene que ver con la experiencia del asunto en vivo. Yo vi trabajo bien bonito, sí, bien bonito, de montajes adaptados, que fueron conceptualmente adaptados a la camarita, pero grabados. Y uno decía, sí, es bonito, pero me faltaba esa sustancia del riesgo. Porque uno cuando va al teatro en vivo, tiene ese riesgo de que el personaje, el actor que tiene frente tuyo, se le olvide el texto. Está ese margen de riesgo, está el margen de riesgo que el foco no se encienda. Eso lo hace vivo, eso lo hace de verdadero, aparte de la capacidad actoral de la colega, del colega, de la capacidad técnica de la solución de de los diseñadores, etcétera. Pero el tema es en vivo. Y lo que a mí me alejaba mucho de las obras de teatro grabadas es que las terminaban convirtiendo en productos audiovisuales que ocupan otros códigos. Y entran en otra categoría, claro. Exactamente, porque yo me puedo poner a llorar cuando veo que Iron Man se muere, ¿cachai? Porque me involucro, pero porque la estructura de cómo está armado eso cumple con ciertos cánones, ciertos íconos, donde yo como espectador ya estoy adiestrado como los perros de Pavlov. Y termino llorando cuando Tony Stark hace así y se muere. Pero no lloro cuando veo que Hamlet se muere. Po. Está grabada. A menos que, cuando es una obra de teatro que está grabada, a menos que sea, no sé, po, en la versión de Lawrence de Oliver, ¿me explico? Lawrence Oliver Es una, Gibson, pero que en ¿cachai? el caso de, claro, en el caso de la versión que tú mencionas, es una película. Claro, tiene otros códigos, es Sí. otro formato. Sí, sí, entiendo. Entonces, por eso quería también dejar comentado ese detalle que no, es muy importante. Es un detalle fundamental, o sea, no es un vivo. detalle, eso es parte fundamental de esta respuesta en urgencia ante una situación de urgencia con una forma de hacer esta obra que es muy particular y que tiene todas esas características de las cuales hemos estado conversando, y una de ellas, una de las principales, es que es algo que se transmite en vivo, con este frenetismo que ocurre ahí. No, Claro, igual lo que dice el compañero, pues el riesgo le da vida a la escena o a lo que se está transmitiendo. Solamente el hecho de que sea en vivo le da otro matiz que va a ser única e irrepetible, ¿cachai? Eso nos dijimos. Esto va a ser teatro si lo hacemos en vivo, porque va a ser una cosa única e irrepetible. Yo lamento no haber visto la función de la cámara sumergida, de la cámara de Sí, Jacuzzi. yo también. Pienso, opino exactamente lo mismo. Como lo que le pasó al Ivo también, como las intervenciones del público también, que se quedan los micrófonos abiertos. Interesante. Bueno, ha sido una conversación muy rica. Yo tengo que agradecerles, por supuesto, la disposición. Este espacio, en realidad, lo que pretende justamente como
avivar la cueca un poco, ¿no? Como echarle más leña a nuestros fuegos creativos. Me encanta saber que tienen esta obra que se estrena el 4 de junio. Vamos a estar esperándola sin duda. Y también saber que tienen otro proyecto del cual no van a hablar y que van a hablar en algún momento más. Espero que podamos volver en algún momento a la presencialidad, por supuesto, que es una palabra que uno está acostumbrado como a decir, pero de momento yo al menos les agradezco mucho lo que hacen en estas condiciones, porque como lo mencionaba muy bien Ivo en distintos momentos de su conversación, es una obra que a uno le pone en un lugar que es muy interesante como público. En ese lugar que uno a veces, cuando uno va al teatro, a veces está, y a otras veces que no pasa con todas las obras del teatro. Sí. Así es que no tengo nada más que decirles que gracias. No sé si alguien quiere agregar algo para cerrar nuestra conversación. Yo quiero agregar algo. También importante señalar que queremos indagar por el otro formato, que es de grabar, y vamos con Medea Material, que es una obra que la hemos hecho presencial, de un container, nos cambiamos a la calle, de un teatro a una plaza. Ahora queremos indagar y grabarla en un microespacio y tenerla también como un material audiovisual. Así que eso, ahí veremos qué opina Don Ivo al respecto. No tengo nada que opinar hasta que la vea, ¿cómo voy a opinar de algo que no he visto? No sé pasar agua yo. Por eso dije, ahí veremos qué opinan. Medea estuvo en Quillota, sí. Sí, porque Medea estuvo en Quillota también. Sí. Y eso, agradecida de la invitación. Muchas gracias por el espacio. Bueno, este tipo de cosas también son buenas para que quede registro, así como hablamos de que tenemos que seguir dándonos auge entre nosotros mismos. Archivar este es un buen registro. De aquí a 20 años más. En la cápsula del tiempo. Va a quedar en la cápsula del tiempo y vamos a seguir construyendo nuestra memoria, nuestra historia también. Pues, ¿sí? Nos toca a nosotros. Somos la parte del eslabón que está vivo en este final de siglo, como dijo delante, digo, y principio del nuevo. ¿Sí? Nos tocó un momento suave. Feliz tercer milenio. Ya, pues yo tampoco nada que agregar, y también como agradecer porque me hayan invitado, que me haya considerado para este espacio, Cristóbal. Así que siempre dispuesto para precisamente seguir revelando y sosteniendo la creación regional. Gracias, Ivo, gracias. Agradecida de las palabras, sí, muchas gracias. Agradecida de las palabras de Ivo también. Seguiremos, que estén muy bien. Ya, un beso. Chao. Hay alguien que esté muy bien. Que viva el Teatro Porteño Independiente.